Bueno, entonces, este ha sido un resumen de las declaraciones formuladas por el presidente de la República y estas medidas complementarias, ¿no?, para el tema de la prevención y el tratamiento de pacientes con el nuevo coronavirus. Bueno, señores, vamos a conversar. Está en nuestros estudios la doctora Patricia Pimentel, ella es vocera de salud, y vamos a hablar acerca de estas medidas, obviamente, de prevención, el reforzamiento sobre todo, y un caso que sí nos ha preocupado. El caso de este sacerdote infectado con el nuevo coronavirus que está internado en estos momentos en el Hospital Rebagliati. Su estado es delicado, pero quisiéramos que la doctora nos dé mayores informaciones respecto justamente a esta situación. Hay obviamente varias versiones sobre este tema, pero creemos que actuando con responsabilidad, una persona propia de la institución es la que nos puede justamente dar una información fidedigna. Doctora, gracias por la visita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y Salud siempre dispuesto a colaborar en este momento, sobre todo en que todas las instituciones de salud debemos estar juntas, ¿no?, para afrontar esto. Muy bien, ¿cuál es el estado de salud? Sabemos que hay obviamente reserva de parte de las personas allegadas al paciente mismo, pero al menos conocer cómo se encuentra. Sabemos que su estado era delicado. ¿Cuál ha sido su evolución en estas últimas horas? En esas últimas horas todavía el pronóstico es reservado, según el informe de la última visita. Va a haber un informe del mismo médico tratante, probablemente en las próximas horas para la prensa. Al momento es reservado. El paciente es un paciente relativamente joven, no es un paciente mayor como se esperaba, es un paciente de 47 años que sí tenía algunas comorbilidades como la obesidad y la diabetes. Entró con una insuficiencia respiratoria aguda grave, pero estaba muy delicado. Está muy delicado aún. Está en ventilación. Pero ¿cuál es, perdón doctora, su historia clínica? O sea, ¿por qué ha llegado a este estado grave? ¿O tiene alguna enfermedad anterior? La comorbilidad que tenía el paciente es la obesidad mórbida, esa es una comorbilidad, y la diabetes. Ah, es diabético. Exacto. Ya. Los detalles mayores, porque tiene muchas más cosas, las va a dar el mismo médico tratante en una conferencia justo para que tengan mayores detalles sobre cosas pequeñitas que es importante también que sepan ustedes. A ver, doctora, permítanos, por ejemplo, recordar parte de la declaración que brindó justamente un miembro de su congregación esta mañana en RPP Noticias, y nos daba justamente cuenta también de cómo estaba este sacerdote. A ver, escuchemos. Y el día martes comenzó a sentirse que no tenía aire. Y con esta sensación se va a otra clínica local donde lo tienen desde el martes hasta el día miércoles, en donde logramos nosotros que lo trasladen a través de una ambulancia del Ministerio de Salud al Hospital Rebagliati. Solamente para aclarar, él no tiene diabetes. Él tiene 47 años efectivamente. Él no ha estado fuera del Perú en los últimos meses. No es que haya traído la enfermedad. Qué importante, padre Omar, que haga esta precisión, porque nos vino, no sé si usted escuchó, el reporte directamente de la doctora Pimentel de Salud, quien señaló hace pocos minutos que importó el virus, que había estado con su congregación fuera y que lo trajo acá. Correcto, que acababa de llegar. Valiosísima información del padre Omar en este momento. Por eso llamamos, porque hemos escuchado, varios de nosotros, sacerdotes de la diócesis, hemos escuchado esa información que no es cierta. Él no ha viajado en los últimos meses, porque también mencionan que la iglesia, el padre que lo acompañaba, que soy yo mismo, estoy dando la cara a nombre de mi obispo, obviamente, mi obispo Monseñor Carlos García, y de los sacerdotes de la diócesis, he sido yo, y manifiestan que no queremos dar información y que queremos mantener esto en el ámbito privado, y eso no es cierto. Nosotros estamos dispuestos a dar toda la información. La evidencia de esta comunicación, ¿no? Así es, queremos dar toda la información porque nos parece sumamente importante el cuidado de la salud de mucha gente que puede estar siendo afectada. ¿De dónde ha contraído el virus? Probablemente, dijo padre Omar. Probablemente en su ambiente parroquial. Hemos hecho un recuento con él de sus movimientos de los últimos 20 días. ¿No? Nosotros hemos estado juntos el 26 de febrero en la misa de miércoles de ceniza, que celebramos todos los sacerdotes y en todas las parroquias, y ahí no tenía ningún síntoma. Esto es exactamente hace 15 días. Él tuvo un contacto hace como 20 días con un par de personas de Alemania, pero fue un contacto muy breve y ha sido hace más de 20 días.
Es ya muy... Él lo único que recuerda, digamos, hicimos un recuento, es que en algún momento él en confesión atendió a un joven que tenía síntomas de una gripe muy notoria y que tosía y que estornudaba dentro del confesionario. Es lo único que él recuerda que puede ser causa de esto. Bueno, ahí tenemos al señor Omar Sánchez, miembro de esta congregación. Bueno, doctora, evidentemente la versión que usted dio más temprano, de seguro ha sido por datos que a usted también le brindaron sobre el origen, diríamos así, de la enfermedad en el caso de este sacerdote. Pero ahora vemos que él ha estado en contacto con personas procedentes de Italia y España, ¿es así? También de su congregación y también con muchas otras personas, siempre guardando la confidencialidad de la historia clínica, ¿no? Que es una norma ética de nosotros los médicos, y por eso justamente el médico tratante va a hacer una conferencia probablemente durante las próximas horas, dando mayores datos, ¿no? No sabemos todavía cuál ha sido la fuente de la infección. En este caso sería si es una infección autóctona por parte de esta persona que dice que se ha confesado, o por el contacto con alguno de... Si pudiera usted definir infección autóctona para que la gente lo entienda sobre todo. Le voy a explicar, claro que sí. El paciente, las epidemias se definen en generaciones. La primera generación es porque hemos descubierto al paciente cero. Esa es una ventaja frente a otros países, a China y a Italia. Hemos descubierto al paciente que ha originado la infección en nuestro país, que ha venido. La segunda generación se da por los familiares del paciente cero, que también los hemos identificado, los primos, los tíos, el abuelito, y también por algunos personales de salud que no hemos tenido. La fase 3 de la generación es por todos los que son familiares de los personales de salud. Y el 4 es la transmisión comunitaria por ya agentes autóctonos, es decir, no sabemos quién lo ha contagiado. ¿Por qué es importante? Porque si en este caso no sabemos quién lo ha contagiado, se trataría de una infección comunitaria. Pero estamos, ojo, doctora, estamos hablando de, lo ha dicho el mismo señor Sánchez, estamos hablando de gente que ha estado en contacto con él, ¿no?, procedente de estos países de riesgo. Entonces, ahí podría estar la fuente, diríamos así. Podría ser esto, podría ser alguno de su congregación. El joven que estaba tosiendo constantemente al momento de la confesión, bueno, no se sabe, ¿no?, si es que ha viajado a Europa. Exacto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud es el encargado de hacer el cerco epidemiológico. Ya. Está censando a todas las personas que están alrededor. Y esa información estamos esperando también que nos la brinde, porque es el censo y el... ¿Se ha identificado este joven que se confesó con el padre? El Ministerio de Salud está haciendo el cerco de todos estos pacientes, que son bastantes, de más de 40 personas que han estado alrededor de él. Del padre. Del padre, sí. Muy bien. Tengo entendido también, amigos televidentes, que hay un último comunicado, último reporte de salud sobre la situación del padre. Ahí está. El comunicado lo leemos. El Seguro Social informa que el paciente de 47 años está recibiendo atención especializada, tiene el nuevo coronavirus, hay un área exclusiva en el hospital Rebagliati y el paciente fue trasladado de una clínica privada al nosocomio, recibe soporte ventilatorio y todos los cuidados necesarios, monitoreo constante, presenta además un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, o sea, una neumonía atípica, siendo su condición crítica por sus antecedentes de salud. Ajá, ojo con esto. Los médicos tratantes informan de manera permanente sobre el estado de salud del paciente, ¿no?, y exhortamos a tomar en cuenta que la única fuente de comunicar sobre la evolución del asegurado son los especialistas a cargo. Este es el último comunicado emitido por E-Salud sobre la salud, vale la redundancia, de este paciente de 47 años. Bueno, doctor, entonces estaremos a la expectativa, ¿no?, sobre la evolución. Ojalá que pueda salir de este cuadro, ¿no?, grave, pero también, ojo, otro factor, sus antecedentes, ¿cierto? La diabetes que padece, la obesidad. Ha hecho hiperglicemias ahora, a pesar de que justamente su compañero dice que no, ha hecho hiperglicemias. Vamos a esperar que el médico... Hiperglicemia es... La elevación del azúcar en la sangre. Ya. Por eso es que lo hemos catalogado como diabético. Sin embargo, vamos a esperar que el médico tratante nos informe por qué está pasando. Probablemente sea una falla de muchos órganos. Pero sí, porque es joven, ¿no? O sea, 47 años. 47 años es relativamente joven, ¿no? En Italia y en China los pacientes se han catalogado como
delicados o vulnerables mayores de 60 y de 70 años. Entonces, si es alguien de 47 años, realmente la obesidad probablemente es el mayor factor de riesgo. Muy bien. Bueno, doctora, ya en términos generales, háblenos de este ambiente especial que hay en el Hospital Rebagliati para el tratamiento de personas que están en este cuadro, ¿no? En esta situación grave. Exacto, es muy importante, ¿no? Salud se ha preocupado mucho por tener un ambiente que guarde todo el orden que pide tanto el Ministerio de Salud como la OPS. Si bien es cierto, tenemos ambientes de triaje y aislamiento en muchos centros, casi 22 en Lima, tenemos en el Hospital Rebagliati un área separada, es decir, está en el borde de la puerta 3 del Rebagliati, pero no tiene ningún contacto con la parte interior del hospital. Es decir, los médicos del hospital no deben tener ningún miedo, ni los pacientes del hospital, porque está totalmente sellado hacia adentro. Tiene un área de triaje diferenciado, es decir, entran y se le hace toda la parte de la nota, vigilancia epidemiológica. Tiene un área de laboratorio donde se le toma la muestra, totalmente vestidos con el equipo de protección personal, y en caso de esté mal, tiene su propia UCI, donde tiene su propio médico que atiende, su enfermera personal. Tiene cuartos personales, eso es importante también notar. No tiene la necesidad de irse a una UCI dentro del hospital. Entonces guarda todas las medidas de bioseguridad de tipo 3 para poder contener la enfermedad ahí. ¿Pero estos ambientes solamente están en el Rebagliati o en otros hospitales de salud? En el resto de los hospitales tenemos áreas de triaje diferenciado, como dice la norma, y de aislamiento pequeños. Pero cuando requiere UCI, estamos llevando a los pacientes a esa área del Rebagliati. Los 22 que tenemos hacen el resto. Toman la muestra, pueden hacer una hospitalización leve, pero cuando tienen insuficiencia respiratoria aguda grave, son derivados a esta área del hospital. ¿Y no es posible o no se proyecta habilitar estas áreas UCI especiales tal como está en el Rebagliati en otros hospitales de salud? Tenemos porque puede aquí esto congestionarse. O sea. Exacto. Hasta ahora tenemos un paciente, sin embargo tenemos planeado varios más. Ojalá que no ocurra. Ojalá que no ocurra, pero hemos de todas tomado maneras sí. varias medidas, como por ejemplo, al proteger a la población vulnerable, hemos tomado la medida de cerrar momentáneamente. Justo eso coincide con lo que ha dicho el presidente Vizcarra, cerrar los centros de adulto mayor, que es nuestra población vulnerable. Estos centros también podrían ser habilitados posteriormente para colocar UCIs en esos lugares. Tenemos algunos otros hospitales que también pueden ser habilitados para tener estos centros de aislamiento. Sí, estamos aprovechando también esta declaratoria de emergencia, comprando equipos de ventiladores y renovando los que tenemos. Entonces, doctora, ¿en los hospitales de salud sí se toman muestras para determinar la enfermedad? Sí, en todos los hospitales se toman. Ya, y se llevan al INS. ¿Solamente pueden hacerse las personas aseguradas? No. Cualquier persona, sea asegurada o no asegurada, puede hacerse la muestra en el hospital de salud que esté más cercano y nosotros lo llevamos al INS. Pero, a ver, si una persona va a un hospital de salud y dice quiero que me hagan la muestra, ¿de todas maneras se la hacen? ¿O es que aquí hay una especie de análisis previo para determinar si es que vale la pena hacerle o no? Porque exacto, eso es muy importante, es un triaje, por eso se llama triaje. Ya. Pasa primero un triaje respiratorio, que es de cualquier enfermedad respiratoria, y luego pasa a una sala donde se hace una hoja epidemiológica y se ve si realmente tiene los factores de riesgo para hacerle la muestra, porque está acudiendo mucha gente con un resfriado común para hacerle la muestra. Y tengamos en cuenta que estas tomas de muestras son del MINSA y son pocas. Entonces tenemos que hacer un uso racional. Pero doctora, hay casos en los cuales no se presentan síntomas, o sea... Por supuesto. El 50% son asintomáticos. Quizás pase que una persona va, no tiene síntomas y le dicen no vale la pena hacerte la prueba. Exacto, pero el criterio epidemiológico es muy importante y es algo que el MINSA nos está educando muchísimo a nosotros. El llenado de la ficha incluye el factor epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Si hemos tenido contacto, hemos viajado a algún país o alguien ha venido a nuestra casa de algún país de riesgo. Ese factor epidemiológico es como el gatillo que nos ayuda. Acordémonos que muchos de nosotros podemos estar contagiados, no tener síntomas y sí poder contagiar a otros asintomáticos. Siendo asintomáticos podemos contagiar. Ok. El presidente acaba de anunciar que se prohíben las concentraciones, ¿no?, de más de 300 personas aproximadamente. A ver,
¿Esto podría generar, por ejemplo, alguna afectación al tema de las consultas ambulatorias que se dan en salud? Porque la cantidad de gente que va a los hospitales, ¿no? Todo el mundo la conoce. Entonces, no sé si es que esto puede poner en riesgo la ejecución de estas consultas. Creemos que no. Creemos que no. Lo que vamos a tomar en cuenta es el distanciamiento social, que es una medida que se ha tomado un poco tarde en Italia, pero que acá la estamos tomando en forma precoz, ¿no? Tratar de que los ambientes estén ventilados, que haya una distancia adecuada entre paciente y paciente. Estamos tratando de que estén cómodos, que estén las áreas ventiladas. Los vigilantes de salud, si alguien los ve, están repartiendo alcohol gel por todos lados. Estamos poniendo muchos ventiladores, tratando de abrir puertas, ventanas. Iguales al personal de limpieza. Todos tenemos que ser orientadores. Pero el hecho de hacer eso, de evitar, de enseñar también la parte del saludo. Nosotros los peruanos somos como algunos también, otras partes del mundo, somos muy cariñosos. Tratar de enseñarnos a saludarnos sin herirnos, ¿no? Porque el peruano, al ser cariñoso, también nos herimos cuando no nos saludan, ¿no? O nos quitan la mano. Tratar de ser cordiales, pero el distanciamiento social va a ser una manera, igual que el lavado de manos, que va a ayudarnos muchísimo a hacer que se aplane la curva. Es bien complicado porque si uno va, ¿quién no ha ido a los hospitales de salud? Son ambientes de consulta, ¿no?, ambulatoria muy cerrados, y hay un consultorio acá con una cola de por lo menos 20, 30 personas esperando y otros más sentados, y hay otro consultorio, otra especialidad y así, ¿no? Estamos tratando de separarlos, evitar, por ejemplo, estamos limitando las actividades de capacitación del personal, que es algo también que ocupa un poco de espacio. Eso va a hacer que haya las consultas más frecuentes. Cualquier tipo de celebración del hospital, de algún aniversario, también se ha cancelado. Entonces vamos a tratar de que las consultas también tengan un poco más de espacio, que no sean tan pegadas. A veces tenemos consulta de 8 a 12, de 12 a 2, de 2 a 4, y eso hace que los pacientes esperen muy pegados. Y el área de atención al asegurado también está ayudando a que también la gente vaya a la hora de la cita, ¿no? El asegurado tiene una mística, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que siempre le gusta ir temprano. Entonces tiene la cita a las 12, pero a las 8 ya está. Entonces estamos tratando de orientarlos por medio de la línea telefónica 411-8000, anexo 10, que vayan a la hora, o media hora antes, o 15 minutos antes, pero no vayas 4 horas antes. Eso va a ayudar mucho a distanciarnos. Pero lo que sí tenemos que decírselo con toda sinceridad, doctora, es una falla que se ha notado aquí. Los reporteros son muy vivos porque ingresan a los hospitales, chequean los baños, falta jabón en los baños, limpieza. Quien le habla también lo ha verificado. Entonces, ¿por qué? O sea, nos hemos puesto una meta. Entiendo que hay una meta, pero y hemos ido. Quizás ¿le faltan recursos a ustedes? No. Siempre cuando hay una epidemia o hay algún riesgo, tenemos que hacer un comité de gestión. Hemos ido a varios hospitales y a verificar baño por baño. Todos tienen presupuesto. Muchas veces es un problema de gestión del mismo gerente del mismo hospital. Hemos ido a varios hospitales y vemos si hay jabón, si hay papel toalla. Últimamente han ido a la Almenara, por ejemplo, y no había, pero también se vio la filmación de cómo una persona se estaba llevando el jabón, ¿no? Sí. También tenemos que hacer una labor de educación de cuidemos todos, ¿no? Cuidemos todos los recursos, que es para todos. Ante esas epidemias, no es salud, no es MINSA, no es Fuerzas Armadas, somos todos. Muy bien. Bueno, doctora, estamos muy agradecidos por su visita. Ya lo saben, amigos televidentes, bueno, si uno tiene los síntomas, de todas maneras puede acudir a un hospital de salud, a cualquiera. Y hacerse la prueba, bueno, le toman la muestra y esta es derivada al Instituto Nacional de Salud, y estaremos también, por supuesto, en la expectativa del reporte sobre el caso de este paciente de 47 años que está en una situación grave en el Hospital Rebagliati. Muchas gracias, doctora, por su visita y, bueno, todos unidos acá. Eso sí, es bueno invocar a la calma. Sí, invocar a la calma realmente a la población. Si llega la enfermedad, nos va a llegar prácticamente el 50% asintomáticos, un 30% con síntomas muy leves. Protejamos a los adultos mayores. Tenemos una línea para que nos llamen, el 411-8000, anexo 10. Tenemos un lema, es salud juntos, todos, una sola fuerza. Yo creo que en esto tenemos que estar todos juntos luchando contra el coronavirus. Muy bien.
Muchas gracias a la doctora Patricia Pimentel, vocera de E-Salud. Antes de irnos a la pausa, tenemos una información de último minuto desde el ámbito internacional. Ahí está justamente el tuit de la agencia France Press. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que todas las guarderías, escuelas y universidades en Francia cerrarán a partir de la próxima semana hasta nuevo aviso e insta a las personas mayores de 70 años a quedarse en casa para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Un informe emitido por la agencia France Press con decisiones tomadas por el gobierno de Emmanuel Macron, el presidente francés. Muy bien, amigos, es momento de irnos a la pausa. Son las 2:30 de la tarde y luego continuamos con más aquí en la Central de Informaciones de RPP Televisión.